Revelado. 6 errores inesperados que los mayores deben evitar al comer aguacates para una salud óptima. Doña Clara, con sus 75 años, siempre había encontrado en la cocina su refugio y su razón de ser. El aguacate, ese fruto verde que había sido la estrella de su familia por generaciones, adornaba cada plato que salía de su estufa. Sin embargo, en los últimos meses, su salud se había convertido en una sombra, una amenaza latente que la perseguía incluso en sus momentos más felices. Dolor en las articulaciones, cansancio inusitado, Clara ya no era la misma. Lo que antes eran risas y cuentos contados a sus nietos ahora se transformaba en silencio y preocupaciones. Mientras caminaba por el mercado de Coyoacán, el bullicio de la gente parecía atenuarse ante la intensidad de sus pensamientos. ¿Por qué me siento así?, repetía en su mente. Fue entonces cuando, entre las frutas y verduras frescas, se topó con Carlos. Desde su consulta, él no solo era médico, sino un ferviente defensor de la salud integral. Su energía era contagiosa, pero Clara sintió una resistencia inmediata hacia sus palabras cuando le escuchó sugerir que debía reconsiderar ciertos hábitos alimenticios, específicamente relacionados con el aguacate. ¿Cómo puede un joven saber más que yo sobre mi vida, mis tradiciones?, se preguntó en medio de un torrente de emociones. A medida que se desarrollaban sus encuentros, cada conversación se tornaba more intensas. La voz de su madre resonaba en su cabeza: nunca cambies lo que ya has hecho siempre, hija. Pero la desesperación por sentirse mal la llevó a dudar. Cada consejo que Carlos le daba era un pequeño golpe a la tradición que ella había venerado toda su vida. Ella, la abuela cocinera por excelencia, sintiendo que su legado se desvanecía ante la nueva realidad que le ofrecía a alguien que apenas había comenzado a vivir. La angustia se intensificaba con cada próxima visita de sus nietos. Clara se encontraba paralizada. Cocinar se convertía en una responsabilidad ineludible pero también abrumadora. ¿Debía arriesgar la esencia de su hogar por iniciativas que desafiaban su sabiduría ancestral? Mientras su nieta Valentina le pedía la receta del guacamole, Clara se sintió culpable por no poder ofrecer la misma fuente de felicidad que antes. El nudo en su estómago se hacía cada vez más fuerte. Era una joven frente a un abismo de duda. Fue en una tarde de esos encuentros, cuando decidió confrontar a Carlos. ¿Qué tan necesario es cambiar lo que siempre ha sido nuestro?, le preguntó con voz temblorosa. Carlos, atento y comprensivo, le compartió la historia de su abuela, quien también había tenido que decidir entre lo nuevo y lo viejo. En ese momento, Clara sintió que ambos estaban más conectados de lo que había imaginado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de sus decisiones se volvió un eco ensordecedor en su mente. Clara, sintiendo los latidos desenfrenados de su corazón, se cuestionó una y otra vez si podría dejar atrás el pasado sin traicionar su legado. Los recuerdos de los banquetes familiares se entremezclaban con su creciente ansiedad sobre el futuro. La imagen de ella misma sosteniendo un aguacate en sus manos, en un plano que reflejaba conflicto y amor, se tornaba un símbolo cargado de significado. ¿Podría realmente abandonar sus tradiciones por nuevas ideas? La tensión se cernía sobre su vida, con el futuro y su salud en juego. El desasosiego no hacía más que crecer. El día siguiente Clara despertó con un torrente de pensamientos que implacablemente la llevaron de nuevo al mercado. A medida que sus pies la guiaban entre los puestos, cada color vibrante de frutas frescas parecía recordarle su pasado y al mismo tiempo, retarla a reconsiderar su futuro. La dichosa rutina de comprar aguacates, una práctica entrante en su memoria, le causaba una extraña mezcla de nostalgia y temor. La figura de Carlos apareció de nuevo en su mente. Cambiar no siempre significa traicionar lo que valoramos, resonaba su voz, como un manantial de fuerza inesperada en medio de su tormenta. Clara sabía que tenía que tomar una decisión, más allá de cualquier consejo, debía enfrentarse a su propio miedo a la transformación. Sin embargo, al caminar por el pasillo repleto de aguacates, la duda arremetía en forma de imágenes de sus abuelos cocinando, risas y el amor en cada bocado de guacamole. ¿Acaso podía permitir que sus tradiciones cayeran en desuso?
Al llegar a casa, Clara se sentó en la mesa donde durante años había creado recuerdos indisolubles. Frente a ella, un aguacate brillaba como un faro de discusión interna. ¿Podía realmente modificar su dieta sin despojarse de sus raíces? Decidió abrirlo, sintiendo que detrás de cada corte de su cuchillo había una parte de su historia que podía tambalearse. Simplemente, a veces el viejo debía ceder ante lo nuevo para que ambos pudieran coexistir. En un impulso, llamó a Valentina. ¿Qué te parece si preparamos juntas algo diferente hoy? La pregunta, que le sonó extraña en un principio, reverberó en su mente como un primer paso hacia la aceptación. La voz de su nieta llena de emoción resonó rápidamente al otro lado de la línea. ¿Qué vamos a hacer, abuela? La conexión intergeneracional que Clara había temido ahora se transformaba en su aliada. Cocinar juntas sería una nueva forma de pasar el legado, un camino que podría entrelazar tradición y modernidad. Mientras hablaba por teléfono con Valentina, su resolución comenzó a crecer. Clara dejaría entrar la luz de nuevas ideas, pero lo haría a su manera. Mientras tanto, la mente de Clara ya estaba trazando un mapa de los ingredientes, frutas que nunca habían hecho parte del menú familiar y que combinarían fenomenalmente con el aguacate. Aún así, se sintió reticente a dejar de lado los sabores originales, los que habían formado parte de su ser por tanto tiempo. El concepto de encontrar un equilibrio se empezaba a definir con claridad, y con él, nacía una nueva Clara dispuesta a desafiar su zona de confort. Sin embargo, un nuevo reto se cierne en su horizonte. En su siguiente encuentro con Carlos, sintió la necesidad de confrontarlo de una manera diferente. Esta vez, no solo cuestionaría sus ideas, sino que quería exponer su propio camino hacia el cambio, su propia evolución personal. Al mismo tiempo, un misterio la inquietaba aún más. ¿Podría Carlos aceptar y respetar sus raíces mientras ella comenzaba a experimentar un vínculo diferente con la comida? Su corazón latía con fuerza por el temor a la confrontación, pero también por la posibilidad de avanzar. La decisión de abrirse a lo nuevo se alineaba con la esencia de lo que había sido siempre, pero cambiaría la percepción de su historia. Clara se vio a sí misma en el espejo, firme, con una sonrisa de desafío. La esencia de su legado todavía vivía en su corazón y ahora, enfrentamiento y conexión se vislumbraban ante ella como las caras de la misma moneda. El momento de la verdad había llegado, y los ecos de su legado estaban listos para resonar en una nueva melodía. La semana próxima, en su encuentro semestral, lo haría. La decisión de transformar no solo su cocina, sino su visión, marcaría una nueva etapa, un nuevo capítulo en su vida. Estaba Clara lista para abrir un diálogo sincero con Carlos, y por encima de todo, para abrirse a sí misma. El día de la reunión con Carlos llegó envuelto en un aire de expectativa. Clara se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto que reflejaba su deseo de fusión entre tradición y modernidad. Las telas que eligió evocaban el pasado, patrones que recordaban a su abuela, pero el corte era contemporáneo. Cada detalle se sentía como un recordatorio de su creciente evolución, un acto simbólico que pretendía dejar claro que el cambio ya se había instalado en su vida. Al llegar al punto de encuentro, la ansiedad comenzó a manifestarse en su estómago, un amasijo de emociones que la impulsaban a reconsiderar la conversación que estaba a punto de tener. Había decidido que era el momento de confrontar a Carlos sobre su visión del alimento y cómo había integrado nuevas ideas en su vida, pero la duda seguía arremetiendo en su mente. ¿Realmente podría hacerle entender que su amor por la comida no estaba destinado a ser un sacrificio de sus raíces, sino una celebración de ellas? Se sentaron y el ambiente cargado de tensión pronto se tornó en una danza de preguntas y respuestas. Carlos, siempre persuasivo, inició el diálogo hablando de las tendencias en el mundo de la alimentación. Clara lo escuchó, consciente de que sus ojos rápidos y llenos de convicción eran un reto a su propio apego a lo conocido. Tomó una bocanada de aire, la necesidad de hablar fluyendo por sus venas. Aquel momento era la oportunidad de dejar claro quién era y cómo percibía su lugar en el mundo, tanto como cocinera como portadora de su historia familiar. Carlos, comenzó, midiendo cuidadosamente sus palabras, entender el cambio no significa romper con el pasado. He estado cocinando con Valentina y explorando recetas que mezclan lo que aprendí de mis abuelos con ingredientes nuevos y emocionantes. Cuando Clara mencionó a Valentina, se sintió un poco más fuerte, como si las múltiples generaciones la respaldaran. Carlos arqueó una ceja, interesado por la declaración. ¿Y cuál es el beneficio real de mezclar esas tradiciones, Clara? ¿No piensas que podrías estar diluyendo lo auténtico? Su cuestionamiento, aunque directo, subrayaba su propia lucha con el cambio.
Era un eco de sus miedos, haciendo sonar la campana del conflicto entre aferrarse a lo conocido y aceptar lo nuevo. Las palabras de Carlos fueron un combustible ardiente, elevando la determinación dentro de Clara. Era el momento de demostrar que su enfoque no era un acto de traición, sino de crecimiento. Carlos, comer es más que nutrición, es experiencia. Si no exploramos, no descubrimos capas adicionales de sabor, de cultura. Mantenerme en el pasado significa negar la posibilidad de crear memorias nuevas, memorias que Valentina pueda llevar consigo. Su mirada fija, su voz firme, comenzaron a desarmar la barrera que Carlos había levantado a su alrededor. Clara se dio cuenta de que, aunque había temido esta charla, ella estaba desgranando su combate interno a través de cada palabra. Estaba enfrentando sus propios miedos, una revelación que la fortalecía en cada frase. Era posible que una nueva Clara se manifestara no solo en la cocina, sino también en la manera de interactuar con aquellos que le importaban. Con cada respuesta, el camino se tornaba más claro, incluso para Carlos. Su resistencia estaba comenzando a ceder, sus cejas fruncidas de desconfianza daban paso a una expresión de curiosidad. Había un destello de comprensión en su mirada, y eso alimentaba la esperanza de Clara. Sin embargo, aún había un rincón oscuro en su corazón que no podía evitar preguntarse si todo este esfuerzo sería en vano. ¿Aceptaría Carlos este nuevo capítulo de su vida? ¿Estaría preparado para reconciliarse con su legado mientras observaba cómo ella se transformaba? Mientras la conversación se adentraba en temas más profundos y personales, Clara sintió que se abría un espacio donde las viejas heridas podían comenzar a sanar. Sin embargo, la resbaladiza línea entre el cambio y el apego seguía presente, y la incertidumbre sobre la aceptación de su evolución pendía en el aire como una espina. A medida que la charla se volvía más intensa, Clara se dio cuenta de que su camino hacia la transformación no solo dependía de ella, sino también del entendimiento y la aceptación de aquellos que la rodeaban. Clara sonrió levemente, sintiendo que su viaje apenas comenzaba. Un viejo familiar le mostró que atesorar el pasado no era negarse a avanzar, sino aprender a bailar al ritmo de la historia y el presente. La energía en el ambiente crecía, pero aún necesitaba la validación de Carlos para poder dar ese siguiente paso decisivo. ¿Podría esta conversación ser el puente que condujera a un entendimiento más profundo, o sería solo un intento fallido de cambiar una dinámica que había persistido durante demasiado tiempo? La tensión estaba en su apogeo, a la espera de un desenlace que reconfiguraría tanto su relación como su propio sentido de identidad. El aire se volvió denso, cargado de posibilidades no expresadas. Clara se sintió consciente de los latidos de su corazón mientras Carlos deslizaba una mano por su barba, pensativo. La conversación había tomado un giro inesperado y ella estaba a punto de desatar una avalancha de emociones contenidas que se forjaron a lo largo de los años. Carlos, tras un largo silencio, comenzó a hablar. Tu punto de vista es interesante, Clara, pero la comida también es responsabilidad. A veces, creo que arriesgas demasiado al fusionar lo nuevo con lo que ya sabemos que funciona. No es fácil para mí asimilarlo. Su expresión era seria, pero en sus ojos había un indicio de vulnerabilidad que Clara no había anticipado. Estas palabras resonaron con fuerza dentro de ella, un eco de sus propios miedos. Cada vez que exploraba una nueva receta, el temor a perder su esencia la acechaba como una sombra. ¿Qué pasaría si sus innovaciones no resonaban con los demás? Pero al mismo tiempo, ¿estaba condenada a permanecer en la zona de confort de su infancia culinaria? Había una verdad que necesitaba aceptar. Experimentar y arriesgarse era parte de su identidad como cocinera. Carlos, entiendo que te preocupe la autenticidad, pero transformarse no es una traición. Es una evolución, y todos estamos en proceso de reinventarnos. Nunca dejaré de honrar mis raíces, pero tampoco puedo permitir que definan mis límites. Valentina necesita ver que el cambio puede ser positivo, respondió Clara, la pasión comenzando a fluir en su voz, los nervios convertidos en determinación. Carlos le devolvió la mirada, ahora con una chispa de desafío. ¿Qué pasaría si al final te arrepientes? Puede que toda esta búsqueda de innovación te lleve a perderte a ti misma. La acusación le atravesó como un rayo, pero Clara no iba a dar un paso atrás. ¿Y si nunca me doy la oportunidad de descubrir algo nuevo? ¿Qué pasaría si el arrepentimiento viene de no haber intentado? Prefiero explorarlo ahora, en lugar de quedarme mirando hacia atrás con pena, replicó, sintiendo como la energía crecía a su alrededor. Ironía del destino, al lanzarse hacia lo nuevo, estaba enfrentando y desmantelando sus inseguridades.
Desde el fondo de su alma surgió una voz que le decía que este momento era crucial. La confrontación con Carlos no era únicamente sobre su relación, era una proyección de su diálogo interno, de la lucha entre sus miedos y las posibilidades. Sin embargo, el triunfo de su valentía quedó empañado por una inquietud que no la dejaba. ¿Sería suficiente? La búsqueda de la aprobación de Carlos significaba también que estaba buscando la aprobación de ella misma. Era un camino que implicaba mirar al futuro mientras llevaba con ella el peso de su historia familiar. Clara tomó un respiro profundo y, en ese instante, se dio cuenta de algo. Carlos, quizás la palabra autenticidad no debería definir únicamente lo que hemos aprendido, sino lo que estamos dispuestos a descubrir. Si el cambio asusta, es porque significa que estamos a punto de crecer. Las palabras resonaron en el ambiente, encontrando su propia verdad. La conversación se tornó más reflexiva, pero Clara no podía sacudir la sensación de que una decisión significativa se avecinaba. Había un nudo en su estómago que no se disipaba, como si lo que estaba en juego no solo fuera su relación con Carlos, sino su propia esencia. ¿Cómo puedo apoyarte en esta transición?, preguntó Carlos, abriendo la puerta a una nueva posibilidad. La pregunta fue un giro que tomó Clara por sorpresa, pero también la llenó de esperanza. Su batalla interna parecía estar comenzando a ceder, desdibujándose entre las líneas de diálogo. Sin embargo, a medida que comenzaban a tejer planes sobre la fusión de ideas y recetas, Clara sintió un impulso repentino y desconcertante. Se dio cuenta de que cada paso hacia lo nuevo requería una revocación directa a su pasado. Esa conexión, tan profunda y dolorosa, todavía no estaba completamente resuelta. A medida que las horas avanzaban, la conversación floreció en un ambiente lleno de promesas, pero Clara sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo equilibraría lo tradicional y lo nuevo sin sacrificar su alma culinaria? Esa pregunta permanecía suspendida en el aire, latente y llena de desafío. La noche caía, y en el horizonte se perfilaba la posibilidad de una aventura significante. El futuro, lleno de incertidumbre, ya no se sentía como una amenaza, sino como un lienzo en blanco. Clara se vio a sí misma de pie frente a un cruce de caminos, cada dirección cargada de sus propios riesgos y recompensas. Y mientras la conversación se envolvía en promesas de nuevas recetas y creatividad compartida, Clara sintió que su historia estaba escribiéndose en ese mismo instante. Pero, ¿sería capaz de enfrentar los sentimientos que había enterrado al crear algo que reflejara su evolución? La pregunta seguía resonando, una nota alta que clamaba por respuesta. Clara se despertó al día siguiente con un torbellino de pensamientos palpitando en su mente. El diálogo con Carlos no había sido simplemente un intercambio de ideas, había sido un despertar. Ingresó a la cocina y el aroma del café fresco la envolvió, pero lo que más la inquietaba era el hueco que sentía en su interior, una mezcla de duda y determinación. Mientras preparaba el desayuno, sus manos se movían con familiaridad, pero su mente seguía en esa conversación, como un eco que no se apagaba. Carlos había planteado un punto crítico, el miedo al cambio. Sin embargo, en lugar de permitir que esos temores la dominaran, Clara respiró profundamente. La autenticidad que él mencionó había tomado un nuevo significado. No se trataba solo de lo que había aprendido, sino de lo que estaba lista para descubrir. Tomando una decisión, Clara corrió al cuaderno donde anotaba sus recetas y experimentos. Las páginas estaban llenas de ideas que habían sido marginadas, de combinaciones que nunca se habían atrevido a probar. Pero ahora, con la voz de Carlos resonando en su pensamiento, Clara sintió que era hora de arriesgarse. Mientras garabateaba los ingredientes de un plato que fusionaba tortillas tradicionales con una salsa de mango y chipotle, Clara comenzó a cuestionar los límites que ella misma se había impuesto. ¿Por qué había mantenido ciertas recetas en la sombra? ¿Acaso la cocina no era un reflejo de su propio viaje, un viaje diseñado para crecer y adaptarse? Esa tarde, Clara decidió visitar el mercado local, un lugar que siempre había amado. Mientras paseaba entre los coloridos puestos, las voces de los vendedores resonaban en su mente como el murmullo de posibilidades infinitas. Se acercó a un puesto de frutas y comenzó a hablar con una mujer que vendía aguacates. Mientras escogía los mejores, la mujer le comentó sobre la importancia de la frescura y el momento adecuado para consumirlos. La charla casual se convirtió en una revelación. Así como el aguacate, la creatividad culinaria florece cuando se encuentra en el momento justo. Clara, no tengas miedo de experimentar, dijo la mujer, como si hubiera leído sus pensamientos. A veces, los errores más grandes se convierten en los mejores descubrimientos.
Esa frase se instaló profundamente en su mente. Regresó a casa con una bolsa llena de ingredientes frescos, lista para enfrentarse a su próximo desafío culinario. Había decidido organizar una cena en su casa, una ocasión para probar sus nuevas recetas y compartir su evolución con amigos cercanos. Esta vez, no solo sus platos hablarían, sino también su historia, su transformación personal. A medida que el día avanzaba, Clara sintió una mezcla de ansiedad y emoción. La cocina se convirtió en su refugio. Cortó, mezcló y experimentó, cada acción un pequeño acto de rebelión contra sus propios límites. Sin embargo, mientras todas las verduras y especias se unían en perfectas armonías, siempre había una sombra de duda acechando, ¿y si los demás no apreciaban lo que ella había preparado? Esa noche, mientras los amigos llegaban, Clara luchó con su inseguridad, y al mismo tiempo, una chispa de emoción iluminaba su interior. La cena no era solo sobre la comida, era el escenario donde Clara demostraría su verdadero yo. Así que se armó de valor y decidió dejar que esa fusión de sabores reflejara cada aspecto de su viaje. Con cada sonrisa y comentario de sus amigos sobre los platos que había creado, Clara sintió como si un velo levantara. Ya no se trataba de buscar aceptación, sino de celebrarse a sí misma en su totalidad. Sin embargo, cuando un amigo propuso una receta que Clara había descartado varias veces, se encendieron sus inseguridades nuevamente. Esa era su vulnerabilidad, un recordatorio de las sombras que aún tenía que enfrentar. Después de que todos se fueron, Clara miró la cocina desordenada, su mente un torbellino de pensamientos. Había logrado un paso, pero su búsqueda de autenticidad aún tenía profundidades que explorar. Era el momento de enfrentar sus inseguridades de frente y abrazar sus decisiones sin titubear. Mientras se sentaba con una taza de té, contemplando lo que había creado y lo que estaba aún por venir, sintió un impulso dentro de ella. ¿Sería capaz de derribar las murallas que había levantado por miedo al juicio? Y con ese pensamiento resonando en su mente, supo que la próxima etapa de su viaje estaba a la vista. Los ecos de su historia personal la llamaban, preguntando si daría el siguiente paso hacia su verdadera evolución. La incertidumbre se transformó en un aliado. La posibilidad de finalmente permitir que su viaje culinario fuera completamente suyo estaba al alcance de su mano. Ahora, el dilema ante ella se tornaba especialmente crudo. ¿Podría hacer frente a la verdad de su historia sin que el miedo la detuviera? ¿O se quedaría una vez más paralizada, temiendo al futuro? Clara despertó al día siguiente con una claridad renovada. La cena había sido un hito, un primer paso para despojarse de las inseguridades que la habían encadenado. Se sintió invadida por un deseo de profundizar en su habilidad culinaria. Pusieron una luz sobre su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, en su corazón había una inquietud persistente. Escuchar las opiniones de los demás sobre su comida había sido revelador, pero también la había empujado hacia la pregunta crucial: ¿qué pasaría si sus esfuerzos no fueran suficientes? Con el eco de las palabras de la mujer del mercado resonando en su mente, Clara decidió que el siguiente paso requeriría una valentía genuina. Tenía que probar algo distinto, algo que la empujara fuera de su zona de confort. No solo en la cocina, sino también en su vida. Entonces pensó en el taller de cocina que había estado considerando durante semanas. Aquí, podría enfrentar sus miedos en un espacio donde todos buscaban crecer, en lugar de juzgar. Con un entrechocar de emociones, Clara se inscribió en el taller de cocina local. Ser parte de un grupo de aspirantes a cocineros también sería una oportunidad para aprender de otros, pero aún así la inquietud bailaba en su pecho. Era el tipo de ambiente donde las críticas podían ser tanto un trampolín como una caída. Se encontraba atrapada entre la expectativa de cultivo personal y el temor de ser rechazada. El primer día del taller, Clara entró por la puerta con una mezcla de anticipación y aprensión. Los demás participantes eran un crisol de culturas y antecedentes, pero todos compartían la misma pasión, la cocina. Al principio, sentía que sus inseguridades eran un muro, un bastión que la separaba del grupo. Sin embargo, a medida que trabajaban en recetas de diferentes tradiciones culinarias, Clara comenzó a notar algo interesante: cada uno tenía una historia detrás de su comida. Esta revelación le dio un destello de esperanza. Todos eran vulnerables en este proceso. Las primeras sesiones transcurrieron entre dudas y momentos de éxito. Aprendió no solo sobre técnicas culinarias, sino también sobre el valor de contar su propia historia a través de la comida. Con los días, se sintió cada vez más cómoda compartiendo sus propias experiencias, de cómo había llegado a la cocina como un refugio, una forma de expresión que había estado en sus sombras. Pero una noche, un ejercicio puso a prueba su valía.
Se propuso organizar una cena temática donde cada participante debía traer un plato que representara su herencia, así como una historia personal. Al principio, Clara se sintió emocionada, pero conforme se acercaba a la fecha, amplificó su miedo. La historia detrás de su plato no era solo una receta, era su vida, y abrirse al grupo significaba desnudarse de su inseguridad. El día de la cena, Clara decidió que compartiría un platillo emblemático de su infancia, lo que simbolizaba su viaje y sus luchas. Mientras cocinaba, cada ingrediente, cada corte, se convertía en un acto de liberación. Sin embargo, al momento de llegar, el pánico la invadió otra vez. ¿Sería capaz de ser verdaderamente auténtica? ¿Podría abrirse sin caer de nuevo en la trampa del juicio ajeno? Cuando sus compañeros probaron su comida, los comentarios fluyeron, abrazando sus orígenes y celebrando sus sabores. Clara sintió que sus muros se desmoronaban, pero el verdadero desafío lo enfrentarían cuando compartiera su historia. Tenía que dar el siguiente paso, la necesidad de ser genuina y abrazar su verdad. Sin embargo, cuando llegó su momento, el sudor frío provocó un parpadeo de duda. Clara se encontró al borde de la revelación, el momento de enfrentar sus miedos estaba ardiendo en su pecho. ¿Podría compartir su historia completa sin miedo al rechazo? La tensión en el aire era palpable, y mientras el silencio se hacía presente, se sintió suspendida en la línea entre lo que era y lo que aspiraba a ser. La sala estaba atenta, y para ella, el siguiente movimiento se convirtió en una decisión de vida. Así que, con un profundo suspiro, la pregunta quedó al aire: ¿se atrevería a también relatar el dolor que había escondido y abrazar su vulnerabilidad, o continuaría ocultándola tras recetas y sabores? El momento de la verdad había llegado, y Clara no podía retroceder. Clara sintió que su voz vacilaba en su interior, como si un nudo se hubiese formado en su garganta. El silencio de sus compañeros se volvía ensordecedor, un espacio donde el miedo florecía. ¿Sería ella capaz de compartir su historia sin caer en la trampa de la autocrítica? Este momento de exposición la desnudaba, la colocaba ante la mirada atenta de quienes, hasta entonces, habían sido solo compañeros de recetas. La mirada de Julia, una de las participantes, parecía ofrecerle una cálida aceptación. En ese instante, Clara recordó la frase que había resonado en su mente a lo largo de toda su vida: no hay éxito sin vulnerabilidad. Esa leyenda que le había contado su madre cuando era niña, lo que había definido su relación con la cocina, un refugio de sanación, un lugar donde cada ingrediente representaba no solo su cultura, sino cada batalla que había enfrentado. Respiró hondo. El sabor de la historia la envolvió. Aquella noche en que decidió cocinar la receta de su abuela, lo hizo con la intención de honrarla, pero, además, de enfrentar su propia lucha interna. Claramente, su historia estaba tejida en cada bocado. Este plato, comenzó, sintiendo las palabras fluir, es una tradición familiar que ha estado en mi linaje por generaciones. Cada vez que lo preparo, revivo recuerdos de amor y dolor, de una infancia donde la cocina era mi refugio y la fuente de conexión con mi abuela fallecida. Con cada palabra, sentía que partía el muro de miedo que había construido. Al hablar, Clara descubrió una fuerza inesperada en su interior. Revelar su historia se sentía como una liberación, como si el peso que había llevado sobre sus hombros empezara a desvanecerse. Mientras mencionaba a su abuela, las lágrimas comenzaron a asomarse, no de tristeza, sino de liberación. Cada detalle que compartía era un acto de valentía. Visualizó la cocina de su infancia, el olor del guiso en la estufa, las risas compartidas, el consuelo de la comida casera. La autenticidad de su relato resonó en la sala, incluso aquellos que parecían distraídos se acercaban, queriendo conectar con ese pasado que ahora Clara había decidido abrazar. Cuando terminó, un aplauso sincero estalló, pero lo que más la impactó fue la mirada de aceptación en los rostros de sus compañeros. No solo había compartido su lucha, sino también su triunfo sobre ella, lo que generó un sentido de comunidad instantáneo en el grupo. Esa noche, Clara se dio cuenta de que lo que había creído era su debilidad, en realidad era su mayor fortaleza. Había brujulado un nuevo rumbo en su vida, un camino que no solo se centraba en la habilidad culinaria, sino también en el poder de ser genuina. Sin embargo, cuando el taller terminó, el facilitador, un chef experimentado llamado Tomás, se acercó a ella. Clara, dijo con un tono serio pero alentador, has mostrado un talento y una autenticidad que son raras. Quiero ofrecerte la oportunidad de presentar este plato en una próxima gala gastronómica en la ciudad. El latido de su corazón se aceleró. La posibilidad de ser reconocida en un evento tan importante era impactante, pero también lanzaba sombras de duda de nuevo.
¿Estaba realmente lista para dar ese salto? Mientras esa idea germinaba en su mente, Clara supo que esta era una oportunidad de crecer profesionalmente, pero también un reto personal. Se enfrentaba al dilema de salir de su refugio seguro y aceptar el riesgo de un nuevo camino. El futuro se desplegaba ante ella, brillante, pero lleno de incertidumbre. Tomaría el riesgo de presentarse y seguir avanzando, o se aferraría a su zona de confort, aún sabiendo que una decisión así podría cambiar la trayectoria de su vida. La decisión estaba ante ella, y el momento de actuar se acercaba. Clara se sentó sola en la mesa de la cocina, las luces tenues parpadeando como sus pensamientos. La propuesta de Tomás se repetía en su mente, un eco punzante que la instaba a reunir fuerzas. A pesar del aliento temporario que había encontrado en su presentación, la idea de estar frente a un público más amplio la llenaba de terror. La noche anterior había sido un renacer, un momento de autenticidad que le había permitido abrazar su historia, pero ahora la sombra de la duda comenzaba a extenderse nuevamente. Se enfrentaba a un dilema esencial: seguir expandiendo su esfera de influencia dentro de la cocina o regresar a la seguridad del anonimato. La elección era un laberinto intrincado. Mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas, contempló su relación con la cocina. Esa mañana, un pensamiento persistente comenzó a arder en su interior. El verdadero éxito no solo se configuraba en la maestría de recetas, sino también en la habilidad de enfrentarse a su verdadero yo, en el espacio seguro que había construido a lo largo de su vida. Se dio cuenta de que cada plato que había preparado en el pasado llevaba una parte de ella, una entrega emocional. Pero ella misma se había convertido en su mayor crítica. Aquel temor de ser evaluada había sido un obstáculo constante. Mientras aspiraba los aromas de su hogar, se preguntó, ¿qué significaría realmente para ella el éxito? ¿Sería suficiente recibir aplausos, o había algo más profundo que perseguir? Se enfrió la sangre cuando consideró la posibilidad de ser señalada y juzgada por otros al presentarse en la gala. Sin embargo, la vulnerabilidad que había sentido al hablar en el taller también susurraba que podría ser su mayor aliada, su rasgo distintivo ante un público vasto. Determinada, Clara decidió prepararse. Comenzó a experimentar con la receta de su abuela de forma diferente, otorgando un toque personal a los sabores. Cada ingrediente adquirido, cada técnica perfeccionada, representaba un paso más hacia la preparación de su presentación. Sin embargo, no podía evitar el latido de la ansiedad que se instalaba en su pecho. Comenzó a escribir, no solo los pasos de la receta, sino también sus miedos y esperanzas. Aquella hoja se transformó en un diario de autodescubrimiento. Con cada línea, sentía que se desnudaba una vez más, esta vez ante sí misma. Necesitaba entender su verdad, lo que realmente quería de la vida. No solo se trataba de ser reconocida como una chef, sino sobre todo de ser valiente y auténtica en ese viaje. Clara empezó a esbozar mentalmente el discurso que daría en la gala, tomando como base la conexión emocional que había compartido en el taller. ¿Podría presentarse como una cocinera que no solo vendía platos sino también historias? La idea le iluminó el rostro mientras su corazón latía con nueva fuerza. La recalcitrante imagen de su abuela guiándola en la cocina se convirtió en un faro que la motivaba a seguir adelante. Al caer la tarde, decidió dar el primer paso decisivo. Buscaría a Tomás para informarle que aceptaría la propuesta. Pero mientras se dirigía hacia él, un nuevo pensamiento emergió. ¿Y si se descubriera algo más que no sabía sobre sí misma en el proceso de esta presentación? Esa duda antes simplista ahora la retaba, llevando sus emociones entre el miedo y la curiosidad. Mientras se aproximaba al chef, su mano temblaba ligeramente. El momento de la verdad se acercaba, y con él, un desafío inesperado la aguardaba en cada palabra que estaba a punto de pronunciar. ¿Sería capaz de abrazar su verdadera esencia y dejar que el mundo la conociera por quien realmente era? Las respuestas se desvanecían como el humo en el aire. Clara respiró hondo, las manos aún temblorosas frente a la puerta del despacho de Tomás. La idea de compartir su aceptación, el reconocimiento de su propia valentía, la excitaba y aterrorizaba por igual. Ese tic-tac interno se hacía más evidente, como un reloj que contaba los segundos hacia un destino incierto. A medida que sus pies se movían hacia adelante, su mente revivía todas las veces que había dudado de su capacidad para brillar. Al abrir la puerta, se encontró con el orden habitual, un espacio lleno de ingredientes meticulosamente organizados, herramientas brillantes que reflejaban la luz del sol. Tomás, absorbido en la preparación de unos caldos, levantó la vista. Clara, qué bueno verte. ¿Qué tal si comenzamos con esos platos que habías mencionado?
Las palabras de Tomás resonaron en sus oídos. Era el momento ideal para expresar su decisión, pero solo la mitad de su mente estaba lista para dar el salto. La otra mitad seguía preparando una serie de excusas, huyendo de la vulnerabilidad que tanto había sentido en el taller. Sin embargo, en ese instante, una chispa de determinación pareció encenderse en su interior. Algo dentro de ella se opuso a la duda. Clara dio un paso al frente. Tomás, he estado pensando en tu propuesta, estoy lista. Quiero participar en la gala. El silencio que siguió parecía pesar más que 1000 palabras. Tomás la miró con una mezcla de sorpresa y orgullo, como si la revelación la hubiera sacado de una especie de trance. Eso es fantástico, Clara. Pero no quiero que creas que esto significa que debes ser perfecta. Concéntrate en tu esencia, esa es la clave. La forma en que Tomás articuló aquellas palabras resonó profundamente con ella. La autenticidad, ese concepto evanescente que había intentado definir al escribir en su diario, se presentaba claramente en esa conversación. No sería suficiente con impresionar a los demás. El verdadero desafío sería desnudarse emocionalmente, abrirse incluso en su imperfección. Al salir del despacho, Clara sintió el peso levantarse parcialmente. Había dado un paso hacia adelante, pero también se dio cuenta de que sus pensamientos seguían girando en torno a lo que podría esperar de esta experiencia. Cada día se acercaba más a la gala, y el eco de su propio pensamiento revivía. ¿Sería capaz de sostener la volatilidad de su autoconfianza frente a un público? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación. Cada receta era un viaje en sí mismo. Mientras seleccionaba ingredientes frescos, pensaba en las historias que deseaba compartir. La cocina era un escenario donde su vulnerabilidad podía transformarse en algo poderoso. Durante esas sesiones, tomó notas constantemente, creando un puente entre su arte culinario y la comunicación emocional. Sus escritos la mantenían en conexión con su esencia, atrayéndola hacia un estado de vulnerabilidad necesaria, reflejando también su crecimiento personal. Un día, mientras habilitaba su receta familiar, se detuvo al recordar el gesto de su abuela. En ese momento comprendió que detrás de cada plato que preparaba no solo había sabor, sino la historia viva y palpante de su familia. El concepto de dieta y bienestar se desdibujaba a favor de un legado lleno de amor. Esa tarde, ensayando lo que diría en la gala, se enfrentó a un nuevo pensamiento que la desestabilizó aún más. ¿Y si el resultado no era el que esperaba? La presión de la comparación con otros chefs, la posibilidad de que su creación no fuese suficiente, comenzó a hacer eco insistentemente en su mente. Con el corazón latiendo fuertemente, dejó de escribir y se miró al espejo. La imagen que la devolvía era la de una mujer hecha de anhelos y temores, deseosa de mostrar su verdadero yo. Esa lucha interna se presentó como el dilema central de su viaje, mostrar su esencia o ceder a la inseguridad. Se encontraba en un punto crucial, donde el autodescubrimiento y la fragilidad se entrelazaban de formas inesperadas. ¿Sería capaz de transformar el miedo en fuerza? Justo en ese instante, una idea surgió. Tal vez el público no necesitaría a una chef que sirviera únicamente platos, sino a alguien que compartiera una historia, una vida. La adrenalina surcando su cuerpo, Clara decidió que no se daría por vencida. Era hora de convertir cada temor en autenticidad y cada segundo en acción. Tenía que enfrentar su mayor miedo. La presentación no sería solo sobre comida, sino también sobre su historia, una pieza fundamental que anhelaba conectar con los demás. Mientras se preparaba para el día de la gala, un nuevo dilema se asentó en su mente. ¿Qué pasaría si al compartir su historia, la propia verdad podría pesar más que las críticas? Este pensamiento se convirtió en un martillo resonante, preparando el terreno para la revelación que estaba por venir. El día de la gala llegó y Clara se sintió envuelta en una atmósfera tensa. El salón estaba decorado elegantemente, los aromas de la comida envolvían el aire mientras cocineros talentosos se movían como si el tiempo fuera un aliado en su despego creativo. Sin embargo, para Clara, el tiempo era un enemigo implacable. El sudor perlaba su frente, la idea de pararse frente a un público y compartir su historia la hacía sentir vulnerable. Mientras se preparaba en la cocina, concentrada en la presentación del plato que había creado con tanto cariño, los recuerdos de su abuela la acompañaban. En su mente, resonaban las frases de amor y confianza que la habían guiado a lo largo de los años. Clara necesitaba recordar que el éxito no solo era un reconocimiento externo, sino también una aceptación interna de quién era. Su cocina, sus recetas, y su historia estaban interconectadas, y lo que iba a compartir no sería solo un plato, sino un pedazo de su alma. El momento de salir al escenario se acercaba.
Su corazón latía con tensión acumulada. Por un instante, el nerviosismo casi la paraliza, pero en ese mismo instante, una voz interior le recordó que había llegado a este punto por su dedicación y crecimiento personal. Se dirigió al área donde la gala se llevaría a cabo y, al ver a la multitud expectante, sintió que encarnaba una fusión extraordinaria de tradición y modernidad. Al llegar a su turno, Clara respiró hondo y se situó frente al micrófono. Fue consciente de las miradas fijas en ella, sabía que este era su momento, su oportunidad de encontrar la voz que había estado buscando. Hola a todos, soy Clara y hoy quiero compartir con ustedes no solo un plato, sino una historia, comenzó, notando que su voz sonaba más firme de lo que había esperado. Con cada palabra que salía de su boca, la conexión con el público creció. Relató su trayectoria, su lucha con el cambio, y cómo había equilibrado su legado familiar con la necesidad de adaptarse. Mencionó a su abuela con cariño, describiendo la esencia de sus enseñanzas sobre la cocina como un acto de amor. Y mientras hablaba, notó que lo que antes había visto como su mayor vulnerabilidad se convertía en su fortaleza. Finalmente, presentó su plato, un guacamole reinventado con sabores inesperados y una fusión de ingredientes que jamás había considerado. Esta receta es una representación de mí misma, dijo con un brillo en los ojos. Es una invitación a reflexionar sobre cómo nuestras tradiciones pueden coexistir con nuestras aspiraciones. Crear es reinventar, y cada bocado cuenta una historia. El silencio en la sala fue reemplazado rápidamente por murmullos de aprobación y admiración. Clara observó cómo el público probaba su creación, y su corazón se llenó de esperanza. No se trataba solo de aceptación, se trataba de resonar con las experiencias y luchas que cada uno llevaba consigo. El aplauso que siguió fue un clamor de reconocimiento, pero para Clara, esos aplausos eran más que solo un reconocimiento a sus habilidades culinarias. Eran un símbolo de su evolución, un reflejo de la valentía que había demostrado al abrir su corazón. En ese instante, logró una conexión profunda con el público, no solo había compartido una receta, sino también una parte de su esencia. A medida que se alejaba del micrófono, la sensación de orgullo la envolvió. Clara había superado sus miedos y había conquistado su mayor desafío, ser plenamente ella misma, auténtica y valiente. En su mente, una resonante afirmación creció, había llegado a un nuevo umbral, un espacio donde pudiera ser cocinera, narradora y mujer de tradición al mismo tiempo, sin sacrificar ninguna de sus identidades. El resto de la noche se convirtió en un mar de sonrisas y nuevas conexiones. Clara escuchó comentarios entusiastas sobre su plato y cómo resonaba en las experiencias de quienes lo probaban. En cada faceta de la conversación, se sentía más segura y realizada. Había forjado un nuevo vínculo con su arte culinario, donde cada receta era un tributo a su pasado, y cada nueva creación una promesa al futuro. Con el cierre de la gala, Clara comprendió que su viaje apenas comenzaba. La cocina no sería nuevamente un refugio de inseguridad, sino un espacio de creatividad y apertura. Se sintió motivada a seguir explorando nuevos sabores, historias y modalidades de conectar con su legado. La transformación personal había hecho eco en el corazón de quienes la rodeaban, y este nuevo capítulo de su vida estaba destinado a ser un emocionante relato por contar. En la luz tenue de la noche, Clara dejó el evento con un profundo sentido de logro y confianza. Había conquistado no solo un escenario, sino también una parte de sí misma que había estado reprimida. Había aprendido a bailar con su historia y a llevar su cultura como una rica paleta de colores en el lienzo de su vida. La vida le presentaba un horizonte lleno de posibilidades, y Clara estaba lista para explorarlo. Cada uno merece la oportunidad de ser fiel a sí mismo, de pensar y cocinar desde el corazón, y ella había llegado a un lugar donde se sentía capaz de hacerlo. La cocina, ahora más que nunca, sería su vehículo para celebrar la autenticidad que había descubierto dentro de sí misma. Les invito a unirse a este viaje de transformación. No se pierdan de las futuras historias que inspirarán su camino de crecimiento personal. Suscríbanse inmediatamente al canal, no se arrepentirán de las próximas experiencias que compartiré con ustedes. Dejen un me gusta ahora, su pequeño gesto importa, y alimentará este espacio de aprendizaje para todos. Comenten sus opiniones y teorías sobre esta travesía, me encantaría saber lo que piensan. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten un empujón en su vida. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.